tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 300 ya, que comienza en estos momentos y estáis invitados a escuchar y a ver. Es un programa bastante especial por tres motivos principales. El primero es el primer programa de esta temporada, del año 2022-2023. Muchas cosas empiezan los años en enero, pero para estos temas políticos, culturales y demás, en realidad cuando empiezan normalmente es después del verano. Ya avisamos allá por el mes de julio, cuando nos despedimos de todos vosotros, de que íbamos a hacer este programa número 300 de manera especial, que lo íbamos a hacer donde lo estamos haciendo, que hablaremos de ello, y como nosotros no somos Macarena Olona, que decimos una cosa y hacemos la contraria, pues aquí estamos presentando el programa, que decía también hay otros dos motivos especiales. Uno, el número 300 es un número redondo, pues hay unas cosas buenas que tiene la cinematografía actual, es alguna de las películas. La verdad es que la película de 300 ha dado a conocer a mucha gente el tema de la gesta de las Termópilas, se han enterado quién era Leónidas, quién eran los espartanos, quién era Jerjes, quién eran los persas. Cuando haga la siguiente versión, pues ya no serán los 300, 300 y 300, ya habrá bastantes transexuales entre los que están allí y nos contarán la historia a su manera. Pero bueno, de momento nos quedamos con esa versión, y ese número 300 pues ha dado a conocer lo que es una epopeya, una épica. Aquí esto no es Esparta, esto es España. No somos espartanos, somos españoles, estamos muy orgullosos de ello. Y estamos haciendo aquí el programa 300, que como número redondo y por aquello de ese repierde de los espartanos que cambiaron posiblemente la historia de Europa y del mundo, pues también lo estamos celebrando con esa intención. Y también dijimos, y también hemos cumplido, que vamos a hacer este especial desde Espacio Además. Ya el programa número 294, si no recuerdo mal, fue el 31 de mayo, lo hicimos aquí cuando Espacio Además acababa de inaugurarse, está muy recientita su inauguración, y también dijimos, y también hemos cumplido, repito, nosotros nos vamos vestidos de pistacho, y hemos cumplido de que íbamos a volver aquí, y hemos vuelto, y ahora hablaremos precisamente con Norberto Pico, que es uno de los invitados de hoy y es uno de los anfitriones. Permitidme que, como siempre hago, y más hoy, que sé que está pendiente mucha gente porque es el primer programa, recuerda cómo se puede ver y escuchar este programa. Muy brevemente, en directo, podéis estar viendo bien por el canal de YouTube de La Falange, o bien por el Facebook de La Falange. Si es así, darle a compartir. Si nos estáis viendo por el canal de Twitter de La Hora del Café, darle a retuitear. Así aumentaremos la audiencia en estos momentos, y como esos programas luego se quedan ahí, pues también invitará a más gente a que lo vean. Y también este programa luego hay muchas maneras de verlo en diferido. Tenemos canales de audio, dos por falta de uno, el de iVoox y el de Spotify, los dos con el nombre de La Hora del Café. Tenemos también dos canales de vídeo, uno de YouTube y otro de VK. Y luego tenemos pues muchos perfiles para que estéis informados de todo lo relacionado con el programa La Hora del Café. Tenemos, como he dicho antes, el Twitter de La Hora del Café, tenemos un canal de Telegram de La Hora del Café. Y luego tenemos también, bueno, pues mis canales propios. Sabéis que soy Jesús Muñoz y que soy en Twitter Más Razón Constante. También tengo ahora recientemente un canal de Telegram, y los invitados al programa también nos echan una mano, así como los camaradas tanto de La Falange como del Sindicato TNS, que lo cuelgan en su web y en sus redes sociales. Este verano, aunque este mes y pico que hemos estado sin un programa de La Hora del Café, sí que hemos dotado de contenido a nuestros canales de vídeo y han tenido muy buena acogida. Hemos subido unos vídeos cortitos de unos 4 minutos de duración, que si no os habéis visto todavía os invito a que lo hagáis. Uno es el romance de Castilla en Armas, que es una poesía preciosa de Federico Urrutia, con un sonido de fondo, o sea, una música de fondo también preciosa. Y lo hemos subido ahí, ha tenido mucho éxito, con imágenes de tanto temas falangistas como castellanos. Y luego hemos subido también, veo por aquí entre nuestros espectadores, a Aurelio Gabaldón, y hemos subido una charla que dio con Congreso el 1 de abril en el Viernes Junto de La Falange sobre el cambio climático. Y como este verano el tema por referencia de todos los medios de comunicación es el cambio climático, pues hemos creído conveniente refrescarlo, y también está teniendo muy buena acogida esa conferencia que se titulaba, si no recuerdo mal, Cambio climático, la decadencia de la ciencia.
pues ahí está, que lo podéis ver. Y luego, pues también hemos subido, como se hacía antiguamente, pues que tengo más años que el hilo negro, la época de los discos, de los LPs y todo esto, los singles, primero se subía un single y luego un LP completo. Entonces hemos subido de una ópera rock que le interpretó Jarcha, que se llama Líder, dedicada a José Antonio Primo Rivera, pues hemos subido primero el vídeo de la canción principal que se llama Líder, y luego hemos subido incluso la ópera entera, con lo cual están ahí accesibles a todos vosotros para que veáis a qué se dedicaban ciertos cantantes que luego se fueron famosos por aquello del Libertad sin ira. Ya sin más dilación paso a presentar a los invitados de hoy, que también imagino que ya sabéis quiénes son porque los hemos anunciado convenientemente. Por cierto, si estáis todavía por Madrid y os estáis enterando que se está emitiendo en directo, podéis venir. Estamos en la calle Arremans número 66, en Espacio Arremans. Y como estamos aquí con principalmente el anfitrión, que es uno de los dos invitados de hoy, Roberto Pico, jefe nacional de Falange España Bajos, pues empezamos por él. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bienvenidos una vez más a Espacio Ardemans y encantado de estar en la hora del café, más siendo este número 300, que insisto siempre que participo en la hora del café, dice mucho de esta iniciativa y de las personas que lo habéis sacado adelante. Nacho Larrea, que te precedió en el puesto, y tú después a continuación, ¿no? Porque iniciativas surgen muchas, pero tener la constancia de llegar hasta un programa número 300, no hay muchas iniciativas que duren tanto, con lo cual pues mi enhorabuena, y lo único pues lamentar que la diferencia entre los 300 de las Termópilas y nosotros pues sea tan evidente. Sí, nosotros somos 299. Está también con nosotros Carlos Rodríguez, que es el jefe nacional del sindicato TNS. Carlos, que mucha gente me regañaba, decía, ¿por qué no le llevas a los programas de la hora del café, que ya lleva un año sin aparecer? En este último año que he dirigido yo el programa, como lo hacíamos exclusivamente, porque como sabéis ya no lo hacemos desde ninguna emisora de radio en particular, sino que normalmente lo hacemos como en streaming, cada uno desde su casa, donde puede, con un ordenador. Pues Carlos Rodríguez, como su relación no es muy cordial con las nuevas tecnologías, pues él no estaba normalmente disponible, digamos, para hacerlo de esta manera, con lo cual, primer programa que hacemos aquí, que es nada más que hay que ponerse delante un micrófono, y eso él lo hace muy bien, pues lo hemos traído aquí. Buenas tardes, Carlos. Hola, Jesús, buenas tardes y gracias por tu invitación a pesar de la tecnología. Carlos, que además este verano también ha escrito un artículo que ha dado mucho que hablar, que le ha titulado, lo tengo por aquí, La verdad presa en una checa, la hora de los tartufos, y que habla precisamente de la verdad histórica, lo que algunos llaman la memoria histórica, la memoria democrática, no ceñida a los asesinatos del bando de Frente Popular y demás, sino más que nada ceñida a los logros sociales que se han alcanzado en buena medida gracias a los falangistas durante todo el franquismo, y algo de lo que va a estar prohibido hablar dentro de poco y que por supuesto nosotros vamos a seguir hablando independientemente de lo que nos pueda caer. Carlos, además he mencionado antes lo del vídeo de Jarcha, que he subido con esta ópera rock. Tú, como eres aquí de los demás veteranos, no llamar viejos por supuesto a nadie, cuéntanos algo, porque esta gente son de tu quinta, ¿no? Desde Jarcha. Sí, incluida la Martillo, que es una de las chicas que cantan Jarcha, que luego se hizo famosa por aquello de la peineta, eran falangistas en su vida. Estos venían unos dicen que venían de la Auténtica, otros dicen que estaban en otro grupo. No, estaban en un grupo llamado FENAL, Frente Nacional de Alianza Libre, conocido por los periodistas. Querían aliarse libremente con quien ellos quisieran, no con los carlistas, que es consecuencia de la primavera de Salamanca del 37. Y tuvieron bastante éxito porque tenían cierto toque andaluz, que siempre es agradable, pero que cantan la de ¿Quién le mató, izquierdas o derechas? Era claramente por José Antonio. Y otra, cuando ya vino el cachondeo de la democracia, había una que decía, salgo de una cueva y estoy en una galería que hay muchos agujeros, que refiriéndose a los partidos políticos, y esto no hay que se aclare más. Bueno, lo decía más o menos así. Y estos llegaron a alquilarse o a comprarse un caserón muy grande en la provincia de Huelva, y era tal el grado de pureza que tenían sobre todo ellas que dicen, oigan, convivimos pero no condormimos. Sí. Entonces fíjate lo que cambian, ¿no? Y sí, estuvieron ahí a mediados de los 70, del 74 más o menos, hasta que se vendieron al capitalismo con la Libertad sin ira. Ya llegó el grupo 16, que todavía no era el patrón jefe en aquellos momentos, el Pedro Jeta, y
y bueno, pues se empezaron a desviar bastante de lo que era la línea. Y además era una línea bastante pura, tenían otras canciones hechas a los pescadores que no pueden secar las redes, con temas muy sociales y muy agradables de oír. O sea, andaluces de Jaén. Bueno, pues eso no es de ellos, claro. No, pero que digo que ellos también... Es un grandísimo poeta, pero también un grandísimo hijo de puta, porque era comisario político. Pero que... Es el culpable de muchos paseos, Miguel Hernández, en la Checa de Madrid y la de Bellas Artes. Cuando le he mandado la ópera rock esta a varios periodistas, han alucinado, porque claro, son bastante jóvenes. Sí les sonaba Hatcha, sí les sonaba Libertad sin ira, pero no les sonaba para nada, no solo a esta ópera rock, que solo tuvo una representación, y mucho menos que fueran ellos los intérpretes. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a empezar con el programa en sí, pero antes, por supuesto, como es el programa 300, pues permitidme que haga un poquillo de autobombo, ¿no? Y autobombo porque hemos llegado al programa 300, antes lo mencionaba un poco Norberto, y quiero agradecer desde aquí, voy a leer los textos para leer textos importantes de los programas 300. Quiero agradecer aquí a todos los que han hecho el programa desde enero del año 2014. Yo me incorporo, bueno, yo estuve como invitado en alguno de los programas y luego ya he compartido dirección con Nacho Larrea desde el verano de 2017, es decir, hace 5 años, y ya presento en solitario desde hace justo un año, desde septiembre de 2021. Pero gracias a los técnicos y quienes nos han ayudado a la difusión por internet, por las redes sociales, por otros medios, por presentadores, por colaboradores, veo aquí bastantes colaboradores de los habituales, hay otros que han excusado su presencia porque septiembre es un mes todavía vacacional, hay otros que trabajan o viven fuera de Madrid. Por cierto, el padre de la criatura, Nacho Larrea, es uno de los que hubiera gustado estar aquí, me lo ha comunicado personalmente, pero no puede estar y me ha mandado un abrazo para todos vosotros. Luego, Espacio Además, por supuesto, nos ha dado cobertura desde que nació, y esperemos que lo siga haciendo, seguro, y si no lo ocuparemos. Y luego, pues, medios como el Correo de España, de estos días también se han hecho eco de nuestra presencia aquí hoy. Luego hay un canal también de vídeo de un ciudadano cualquiera que nos está dando cobertura. Y, por supuesto, quería, antes de hablar de los temas que vamos a tratar hoy, un recuerdo emocionado a todos los camaradas que nos han dejado, sobre todo en estas últimas semanas y meses, ya que comentamos en los últimos programas el fallecimiento de Mario Espona. Y en bueno, que no dejamos el programa también, pues ha fallecido el camarada Juan Domingo Martínez, ha fallecido Román y ha fallecido, por supuesto, también el presidente de la Hermandad de Vieja Guardia, el camarada Carlos Batres, ¿no? Y luego también familia de otros camaradas. Entonces esperemos que desde su lucero pues nos ayuden no solamente a este humilde programa, sino a lo que es la causa, ¿no? a seguir continuándola. Ahora vamos a escuchar, porque uno de los colaboradores habituales, que iba a estar presente aquí, pero luego al final no ha podido, es Manuel Andino, jefe nacional de la Falange, que también tiene mucho que ver con el inicio de este programa y con su génesis, ¿no? Y entonces nos ha mandado un vídeo muy cortito de 1 minuto, que los presentes aquí a lo mejor no lo escucharéis, pero que nuestro realizador Carlos Chichilla, que sin él no podríamos hacer nada, pues lo va a poner para que todos aquellos que estáis viendo el programa por streaming o luego en diferido, pues tengáis acceso a él. Cuando quieras, Carlos. Pues habéis escuchado y habéis visto a Manuel Andino, jefe nacional de la Falange, que nos ha mandado un cariñoso saludo y como siempre apoyándonos, y como siempre él va a seguir acudiendo a los programas del Café. De hecho, muy posiblemente
la próxima semana le tengamos de invitado, si no es la que viene, será la otra. Y ahora sí que ya tratamos los dos temas, ya me callo yo, voy a mencionar un poquito de qué vamos a hablar. Este verano vamos a dividir el programa más o menos en dos. Una, voy a mencionar una serie de cosas con las que nos han estado, cosas que han estado ocurriendo en España y con las que nos han estado bombardeando, y luego vamos a centrarnos más bien en una de ellas. Esto lo hemos titulado Todo un verano de mentiras, porque si habéis estado atentos es imposible, aunque intentes desconectar en verano, es imposible que no te llegue el bombardeo mediático por un lado o por otro. Mis tiempos llamamos un popurrí, ¿no? Cuando era una mezcla de algo, ahora todo es mucho más fino, es un max mix, ¿no? Pero voy a hacer un popurrí de temas que yo los voy a mencionar, y los invitados ahora, pues si quieren, hablan de alguno en concreto, hacen un recorrido general o dicen lo que quieren, que para eso son los invitados. Ha sido un agosto atípico, no ha habido serpientes de verano, sino noticias siniestras a cada cual peor, y prácticamente todas por culpa del cambio climático y de Putin y de la ultraderecha, claro. España está en llamas, no tiene nada que ver que los pirómanos ni la suicida y criminal gestión en la prevención de incendios. Ha habido un aumento desmesurado de muertes en verano, por supuesto no tiene nada que ver las vacunas. Ha habido una subida de precios disparada e imparable, no tiene nada que ver ni el capitalismo, ni el liberalismo, ni la pérdida de soberanía de todo tipo. Ha sido un verano de pertinaz sequía, como nos dicen. No tiene nada que ver que hayan vaciado embalses y pantanos cuando no los han demolido ni las políticas hidrográficas, suponiendo que tengan algún tipo de política hidrográfica esta gente. Ha habido acercamiento y suelta de terroristas asesinos. Hemos padecido la invasión que no cesa con su consecuencia de todo tipo, sangrientas incluidas. Hemos visto las continuas genuflexiones ante Marruecos, los separatistas preparando su independencia para cuando les convenga a ellos. Leyes liberticidas como la del sí es sí, la del aborto, el aborto cada vez más criminal de todo el régimen del 78, incluido por supuesto la camarada Ayuso y sus socios y cómplices de Vox. O también otra ley liberticida como la de Memoria Democrática, que dio uno de sus primeros o de sus últimos pasos en el mes de julio, y a partir de septiembre atacarán otra vez. Y luego todo el tema de la crisis energética, que esa sí la abordaremos unos minutos expresos para ese tema. Norberto, todo un verano de mentiras, pero aquí estamos, ¿no? La verdad es que con el repaso que has hecho me alegro de haber estado bastante desconectado a lo largo del mes de agosto, porque estaría profundamente deprimido si hubiera seguido la actualidad día a día, y no porque no la sepa, sino porque recordarla, como has hecho tú, y todo junto, pues es francamente deprimente, porque efectivamente pues dibuja un panorama no solamente nacional, sino internacional nefasto, y los augurios pues además no son nada buenos. Es verdad, claro, como tú lo has titulado Verano de Mentiras, pues voy a recordar algunas de ellas. En una parte del verano, efectivamente, pues han querido echarle la culpa de todo lo que sucede al cambio climático y al lo que antes se llamaban calentamiento global, pero bueno, ahora lo llaman también emergencia climática. Y, por supuesto, los incendios quisieron culpabilizar a este presunto cambio climático, cuando las cifras dicen que aproximadamente el 95% de los incendios se sabe positivamente que son provocados por la mano del hombre, queriendo o sin querer, pero directamente el 95% de los incendios tienen que ver con la intervención del hombre y no con un presunto cambio climático, ¿no? Pero más allá de eso, pues ha habido otras explicaciones peregrinas que se han querido dar y que según las distintas administraciones, los distintos agentes del gobierno e instancias de poder, pues tienen que ver con el cambio climático. De las más simpáticas que yo recuerdo están la del director de la DGT, de tráfico, que, bueno, pues haciendo una comparación de cifras entre la operación salida del verano de 2022 y el de 2021, pues habían notado que había un incremento en los muertos que, por supuesto, ellos achacaban al cambio climático, y trataba de explicarlo. Decía, hace más calor, la gente va más nerviosa al volante y eso ha producido un mayor número de accidentes. La verdad que es que lo del cambio climático
más allá de, bueno, requiere muchas explicaciones, pero más allá de bueno, pues todo lo que se puede llamar el capitalismo verde y de qué manera nos van a introducir pues, una carestía de la vida que se va a justificar. Hoy mismo escuchaba como ese japonés, de los pocos japoneses que no es muy inteligente, que es Fukuyama, pues nos combinaba a salvar la democracia liberal, textual, pasando frío. Decía que hay que pasar frío para salvar la democracia liberal, con lo cual pues estamos convocados a la fiesta de la camiseta mojada y a no pasar absolutamente nada de frío para ver si así terminamos efectivamente con el liberalismo capitalista, ¿no? Bueno, una mentira detrás de otra y, como decía, más allá de todo ese capitalismo verde, decía lo de Fukuyama porque nos decía, hay que pasar frío o pagar muy cara la energía para poder calentarse, ¿no? Entonces, todo este rollo del cambio climático sirve para justificar el exceso de precio que vamos a pagar en todos los productos, que ya lo estamos pagando, pero lo vamos a seguir pagando más por aquello de que es verde, y ese será el consuelo que nos quede, pero además es como una especie de excusa universal, ¿no? Entonces es cualquier cosa que suceda no se va a deber a la impericia del gobierno de turno, no se va a deber a la corrupción del gobierno de turno, sino que es una cosa que sucede y que nadie puede hacer nada porque es el cambio climático frente al que hay que luchar. Por todo el resto de cosas que ha sido relatando, pues las hay más y menos graves, todas bastante desagradables. Hay una que me gustaría señalarla porque se ha colado en el mes de agosto prácticamente de tapadillo, que es la reforma de la ley del aborto, porque contiene una trampa. La trampa está en volver a situar en el debate en si lo gravísimo es que las que aborten sean mayores o menores de edad y que lo hagan con o sin el consentimiento de sus padres, porque ese es un debate que interesa muchísimo a la derecha conservadora española, porque va a situar el debate exclusivamente en eso, no si el aborto es en sí mismo, como es un asesinato, independientemente de que la madre que comete ese asesinato sea mayor de 18 años o sea menor y lo haga con el consentimiento o no de su padre. El aborto es siempre un asesinato, pero a través de esta nueva legislación le favorece el debate a la derecha, porque lo único que van a querer, si es que llega el caso, porque hemos visto, como tú has dicho, efectivamente, que la camarada Ayuso ya ha anunciado que ella es favorable a esta legislación, pero en todo caso, por conveniencia seguramente, pues traten de situar el debate en si las chicas de 16 años deben abortar o no, con o sin el consentimiento de sus padres. Insisto, el mensaje es una trampa dialéctica que nos tienden. El aborto es siempre un crimen monstruoso, en mayores de edad, en menores de edad, con consentimiento o sin consentimiento. Y del resto de temas, pues yo no sé si Carlos quiere apuntar algo. Sí, un momento, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, sobre todo este último aborto, porque es muy posible que si alguna vez gobierna la derecha, apoyada por la extrema derecha, como suelen decir, cambie ese término último de aborto relacionado con las menores de edad, para parecer que ya han cambiado algo y que lo dejen todavía incluso peor que como estaba antes de la ley, pero bueno, como yo ya habían hecho algo. Y también otra cosa que había mencionado yo precisamente, porque el autobombo, pero he estado todo el verano recopilando información sobre los incendios en los cuales incluso ha habido detenidos. Ya no solamente es que todos sepamos que muchas veces son obras de pirómanos. No, o sea, detenidos con nombre y apellidos, he puesto información, además información de las noticias de prensa del sistema, no es una noticia que me haya dicho a mí un lugareño de una ciudad o de un pueblo, que a lo mejor es más de fiar que la prensa del sistema, ¿no? Pero he utilizado esto y es más de una veintena de tweets en los cuales hay decenas y decenas de incendios, porque ha habido algunos que han provocado 9 o 10, incluso han cogido un sitio, una fábrica en la cual tenían material para provocar varios incendios, pero estos señores, yo siempre decía en el chascarrillo, no sabía si el detenido se llamaba cambio o se llamaba climático, ¿no? Pero lo que es evidente es que era un tío o una tía, que también ha sabido. Carlos, un popurrí tú de esto. Mira, lo de los cambios climáticos, o sea, los pirómanos, que ahora se llaman cambios climáticos, como tú bien dices. Mira, lejos de esto es señal de que va a subir la construcción, porque lo que construyes se tiene que llenar de muebles y sale mucho más barata comprar madera de desastre que madera viva. Ya se empezó en la provincia de Huelva, entre Huelva y Sanlúcar de Barrameda, toda esa zona, entre los dos deltas, entre el Guadalquivir y el Guadiana, que se quemaban las sierras. Hay dos sierras estupendas, la Sierra Grazalema y no me acuerdo cómo se llama ahora la de al lado.
Lo que el proyecto era pelarlo, edificar complejos de lujo grandísimos, tremendamente caros, porque pillaban por más o menos 360 días de sol al año, y encima muy cerca de Marruecos, donde tiene una mano de obra muy barata para ponerla en hostelería. Y por otro lado, el objetivo es quitar árboles para poner espejitos de estos para recoger voltios, que dicen que de vez en cuando cogemos uno. Entonces, efectivamente, todo esto está provocando. Vamos a ver, todo lo que está pasando, nada es fruto del azar. Voy a citar un poco a José Antonio cuando decía que las cosas en la historia tienen que pasar en momentos exactos, y ponía el ejemplo de cruzar el Rubicón y que se quemaran los cascos de los caballos. Sin embargo, el binomio de Newton da igual que se hubiese inventado 50 años antes que 2000 años después, porque no es una cosa que lo usamos todos los días. Entonces, no solo del cambio climático, no solo del aborto, no es que, bueno, a ver cuando nos metemos una vez en la cabeza que todo eso en conjunto se llama democracia. Hasta que no haya aquí algún político que tenga fuerza, bueno, en el momento que la tenga se la van a quitar, que digan, señores, la democracia nos estáis engañando. ¿Qué es la democracia? Y luego, libertad. ¿Pero qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿La libertad del violador o la libertad de la señora de salir? ¿La libertad de poner a un trabajador de patitas en la calle o la libertad de ganarse la vida honradamente? A mí que me digan algo. O sea, yo es que, gracias a Dios, todavía nadie me ha demostrado que la democracia es buena. Lo que pasa es que me gustaría a mí demostrar que la democracia es mala. Pues mira, gracias, Pedro Sánchez, eres un demócrata acojonante. Decía que ahora he mencionado una serie de temas que no han sido los únicos, todos sois testigos de que han ocurrido muchas más cosas en este verano, que sí que es cierto que es un verano, antes he mencionado las serpientes de verano, y es por aquello de que antes en verano, cuando había noticias, se hablaba mucho del monstruo del lago Ness, porque eso era solo cuando se hablaba, porque como no había nada que contar, pues siempre aparecía, y curiosamente siempre aparecía en verano. Este año no ha hecho falta por lo que tenemos ya esta semana, y ya posiblemente en los próximos programas lo abordaremos. Ya ha empezado el curso político, ya ha empezado la mentira generalizada, los debates del Senado, va a ir ahí Feijóo, que no era ni senador ni diputado ni nada, y le han regalado un carguito para que vaya ahí a poder hablar con su colega Pedro Sánchez, y ya pues nos meteremos en esa vorágine de este año, que no este año en concreto, posiblemente lo que hay meses no va a haber elecciones, pero sí de esta temporada en la cual ya va a haber otra vez elecciones municipales, autonómicas en varios sitios, hay quien dice que también las generales, más lo que nos quieran meter por medio, ¿no? Y por supuesto, pues el gobierno también está en campaña electoral continua. Y en esta campaña electoral continua, precisamente uno de los temas que más han salido a la luz durante todo este verano es todo lo relacionado con la energía. Os voy a dar pie también con una entradilla que he confeccionado, porque creo que merece capítulo aparte esto que han llamado la crisis energética, y también las medidas para evitar esta crisis energética, ¿no? La luz está más cara que nunca, está 10 veces más cara que cuando nos decían que había pobreza energética y era intolerable. El gas está más caro que nunca también, pero ahora se lo compramos a Estados Unidos, que se lo compramos más caro que cuando se lo comprábamos a Rusia, o que aún se lo compramos a Rusia, o se lo tenemos que comprar a Argelia, pero que no sabemos si nos lo va a vender, porque también pues, nuestro presidente de gobierno y compañía ha convertido a Argelia en nuestro enemigo. Luego las medidas de ahorro de este gobierno frente populista, pues ahora han rebajado el IVA del tema del pago del gas y demás, cuando antes decían que no hacía para nada falta de rebajarlo, que era una tontería, era una medida superflua y que no iba a servir para nada, pues, sin embargo ahora nos venden esta bajada del IVA. Nos hablan de que España es una isla, una soberanía energética. Lo que sabemos saber es que estamos aislados, no es que seamos una isla, estamos aislados porque hemos perdido nuestra soberanía en todos los ámbitos, entre ellos también el ámbito energético, y han regalado nuestra soberanía a todo tipo de organizaciones criminales, no solamente aquí los cómplices de los enemigos de España que tenemos dentro, sino los de fuera, como la organización criminal llamada Unión Europea y la organización criminal llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ha habido una falta total durante estos más de 40 años de políticas sociales de verdad, que ahora están intentando tapar con parches que te dicen un día que van a dar un subsidio a unos, que van a dar una ayudita a otros, pero que en realidad no son políticas, nunca mejor dicho, aquello de que son hambre para hoy, o sea, son pan para hoy y hambre para mañana. Yo diría que son hambre para hoy y hambre para mañana. Y aquí las únicas políticas sociales que parece que importan
son aquellos de más de 1.200 millones de euros que tiene la señora Irene Montero para hacer lo que le salga de eso que decía ella que tenía. Hoy mismo ha pedido 75 más, ¿eh? Sí, es que le queda poco, es que se le ha quedado corto el presupuesto. Norberto, desgraciadamente el tema, o sea, lo que nos va a pasar a partir de septiembre, que ya nos está pasando hace unos meses, es duro, pero porque no interesa solucionarlo en ningún ámbito, ¿verdad? Antes hablaba de que el presunto cambio climático, en tema que yo no entro, pues no tengo los conocimientos científicos suficientes, y hay científicos que dicen una cosa y científicos que dicen otra, pero lo que yo observo es que el presunto cambio climático, exista o no, está siendo permanentemente utilizado como excusa para justificar todo tipo de políticas y todo tipo de desastres de distintos gobiernos. Bueno, pues del mismo modo se está utilizando el conflicto entre Rusia y Ucrania para justificar pues un montón de situaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el de la carestía de las energías, ¿no? Tanto de la electricidad como del gas, dado que están íntimamente relacionadas. Pero claro, ese dato no cuadra si, haciendo un poquito de memoria, recordamos que ya el verano pasado, pues los precios de la electricidad en España batían récords una vez detrás de otro, ¿no? Y todavía el verano pasado quedaban al menos 6 meses para que estallase el conflicto entre Rusia y Ucrania. El verano pasado recuerdo perfectamente que ya se estaba dando, cosa que ha seguido dándose este año, ante la inoperancia de las distintas administraciones y para escándalo de todos nosotros y para dolor de nuestro bolsillo, ya el verano pasado se daba una situación en la que las compañías eléctricas especulaban con los recursos naturales, por ejemplo con el agua, vaciando pantanos en el momento en el que más cara estaba la electricidad, porque así podían producir electricidad en ese momento y venderla más cara. Eso lo hacían incluso aunque dejasen a poblaciones cercanas. Eso ocurrió, por ejemplo, en Extremadura, que dejaron algunas poblaciones cercanas sin suministro de agua para regar los campos, para los animales e incluso para el humano. Bueno, pues esa práctica se ha seguido haciendo en el último año, una práctica directamente especulativa, ya digo, sin que el gobierno haga absolutamente nada. Por lo demás, pues parecía muy evidente, incluso para analistas torpes como podemos ser nosotros, los falangistas, que no tenemos más fuente de información que lo que observamos en los medios de comunicación, que son habitualmente pues manipulados por los poderes de turno. Bueno, pues sin embargo, pues simplemente observando la realidad, sabíamos que los movimientos de España al respecto de Marruecos, enfadando a Argelia y poniéndose además, digamos, del lado de la OTAN y de la Unión Europea en contra de Rusia, pues los íbamos a pagar los ciudadanos en nuestro bolsillo, entre otras cosas por el alza en el precio de la energía, y así está siendo. Ahora bien, en este punto lo que hay que señalar es el cinismo de un gobierno como el español. Seguramente el resto de los gobiernos occidentales estén haciendo exactamente lo mismo, pero por lo que nos toca al español. El cinismo de un gobierno español que hoy mismo, en la sesión de control en el Senado, dice que Rusia utiliza el gas como un arma de guerra, el mismo día que sabemos que España es el principal comprador de gas ruso del mundo. Es decir, Pedro Sánchez dice que el gas ruso es un arma de guerra y a la vez es el mayor comprador de gas ruso de todo el mundo en estos últimos meses de verano. A todo el mundo que le boicotee, que no le compre gas. O sea, entonces el cinismo es mayúsculo, ¿no? Y todo se hace, digamos, es que delante de nuestros ojos y delante de la opinión pública, sin que a nadie escandalice esto, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que la falta de soberanía energética en España, pues tarde o temprano se iba a pagar. Hace ya unos años también se reían, por ejemplo, del presidente de entonces de los Estados Unidos, de Donald Trump, que se lo dijo a los políticos alemanes en su cara, les dijo que su dependencia del gas ruso podrían terminar pagándolo. Aquello, por lo visto, causó muchas risotadas entre los políticos alemanes, que hoy pues supongo que recordarán aquellas palabras como diciendo, bueno, el tipo aquel del pelo amarillo chillón, pues
pues iba a tener razón. En el caso de España es más que evidente. Sucede con todos los ámbitos de la economía y con uno de los principales, como es el de la energía, pues también España no es soberana energéticamente, dependemos de las potencias extranjeras, y las potencias extranjeras, cuando son aliadas, te lo cobran a muy buen precio, y cuando dejan de ser aliadas, pues ya o te lo venden más caro todavía o dejan de vendértelo y te proporcionan una crisis tremenda, con lo cual pues los augurios para no para este invierno, sino para ya mismo, pues no son nada halagüeños, me refiero económicamente, y al final cuando hay crisis económicas pues la pagan siempre en primer lugar los más humildes, con lo cual pues malos tiempos los que vienen. Carlos. Sí, mira, aquí nos están sustituyendo al Dios verdadero por la Pachamama. Aquí hay que mimar a la tierra, hay que mimar a la naturaleza. Quieren dinamitar los pantanos, no como dicen estos capullos, que es por ser obra de Franco, no. Es que dicen que tienen que dejar libertad a la naturaleza. Empezamos hace 2 años o 3 con la payasa de la Carmena, que desde entonces el Manzanares no baja las esclusas. Ahora es el Charconares, o sea, no tiene nada de agua. Y entonces dan esos... Charconares, te lo copio. Aparte, que no saben nada, pues lo que quieren crear es pobreza, porque donde hay energía hay industria, donde hay industria hay trabajo, y donde hay trabajo hay riqueza, y donde hay riqueza no entra ni marxismo, ni liberalismo, ni nada, sino la justicia. Pero claro, estos pretenden que sea así. Y quieren una tierra muy bonita, que haga lo que quiera, pero es que tampoco se enteran que a río que no domestiques se desborda cada 2 por 3. Cada vez que se le hinchan las patillas a los ríos, te provocan unos desastres acojonantes. No es más que ver lo que pasó en Valencia en los años 40, cuando la crecida del Turia, que es un río que viene, que ya nadie sabe que hay río por allí. Pues fíjate cuando se pone serio. El día que se cabrea aquí un poco, si quitan las presas de la parte alta de Guadarrama, Móstoles y Alcorcón se van a hacer puñetas, porque están debajo de lo que sería el río de entonces, con lo que subiría. Y todo lo demás estamos de lo mismo, es que no somos soberanos en nada. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener una nación son nacionales, y aquí en España no hay nacionales. Hay que nacionalizar 2 empresas con suma urgencia, una la política y la otra la justicia, pero crearlas de nación para el servicio de nación, no estatalizarlas, nacionalizarlas. Y a partir de ahí, la cultura, no la educación, que la educación es al perrito que te trae las zapatillitas. La cultura, enseñarle quién hoy hace años, 500 años me parece, de la primera vuelta al mundo de San Sebastián Elcano. Eso es la cultura. La educación tiene que estar en casa, la cultura en las aulas, y luego en la calle y en el trabajo la socialización, donde te socializas con la gente. Y estos nos dicen, es que hay mucha educación. ¿Educación para qué? O sea, lo que hemos hablado antes, persiguen algo que llaman racismo por todos los sitios, sin embargo se apoyan en políticas indigenistas. No hay nada más racista que el indigenismo. Los indios de entonces cortaban cabelleras, ahora trafican cocaína, como lo hacía el Chávez, que es medio indio y medio español. Entonces, vivimos una sarta de mentiras que la gente está agradada con las mentiras. Aquí todos luchamos por la imperfección. No hay que ser buenos españoles, el hombre no tiene que ser muy varonil, la mujer no tiene que ser muy femenina, la justicia no tiene que ser muy justa. Hablando del hombre varonil, no sé si sabéis la última de Marlaska, que quiere quitar del alfabeto usado por la policía las palabras jefe y agente de la autoridad, porque son demasiado masculinas. Claro, es que lo de Marlaska es masculina hasta unas bragas rosas. Sí, iba a decir, volviendo, digamos, con estas contradicciones evidentes que el propio sistema nos pone ante nuestros ojos, pero que parece que seamos incapaces de ver. Señalaba antes la que hoy mismo aparece en la prensa, con ese presidente que dice que el gas es un arma de guerra de Rusia, y el titular que dice que España es el principal comprador de gas ruso. Pero es que este verano hemos tenido otras dos. En el mismo informativo de la televisión oficial, es decir, del nodo actual, que es Televisión Española, pues te ponía una noticia en la cual hablaba, por ejemplo, de los problemas de suministro energético que puede padecer España por su dependencia del gas argelino, y en Europa del gas ruso, el problema que tiene de generación de energía, y la siguiente noticia era celebrando la demolición de centrales térmicas.
En el resto de Europa, ante la crisis energética que se viene, pues están dejando un poquito de lado sus mantras ideológicos y están diciendo, mira, sí, a mí las centrales térmicas no me gustan, el carbón es verdad que contamina, la energía nuclear es peligrosa, pero mira, tenemos un problema ahora, vamos a utilizarlas, vamos a generar energía, porque si no, efectivamente el invierno va a ser muy duro. En España no, en España celebramos seguidamente, después de la noticia que dice que tenemos problemas de generación de energía, celebramos que se están demoliendo centrales térmicas. Y exactamente lo mismo el otro caso que apuntaba. Noticia también en estos boletines oficiales que son los telediarios y los noticieros de todas las televisiones públicas y privadas. Consecuencia del cambio climático, España padece una sequía, los pantanos en España están a no sé qué porcentaje, evidentemente no dicen lo que he comentado yo antes, que hay algunos de estos pantanos que se han vaciado para especular con la generación de la energía, pero la siguiente noticia es celebrar que España es el país europeo que más presas está demoliendo. ¿Por qué? Porque hay una corriente verde, volvemos otra vez al ecologismo y a todo lo verde como excusa. Bueno, es toda una corriente verde que quiere, lo que ellos llaman es renaturalizar los ríos, es decir, que no haya obstáculos para que los peces puedan ir libremente, ¿vale? Entonces, insisto, es que ponen las dos noticias, una seguida detrás de otra, y a nadie le llama la atención. Sequía, pantanos bajo mínimos, restricciones de agua en miles de pueblos en toda España. Siguiente noticia, celebremos que somos los que más obstáculos en los ríos estamos destruyendo. No sé, yo creo que nos tienen en consideración, cuando digo nos tienen, me refiero en general a los españoles, nos tienen en una consideración de que somos tan tontos que ya es como, no tenemos que disimular, les vamos a poner las dos noticias seguidas, una detrás de otra, y a nadie le va a llamar la atención. Porque es que si no, yo creo que debe ser lo de sujétame el cubata, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que habrá alguien en la redacción que diga, hombre, no pongas las dos noticias juntas. No te atrevas. No te atrevas, y lo otro, que no, sujétame el cubata. Pues ahí tienen las dos noticias juntas. Carlos. Sí, y bueno, hay una cosa que me ha hecho gracia de Putin. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero he dicho una verdad como la copa un pino. Dice, los españoles saben que tiene un presidente de gobierno que es idiota. Lo sabemos. Entonces, mayor motivo para hacer hincapié en lo que acaba de decir Humberto. Somos cobardes. Entonces, si tenemos que aguantar un idiota. Recuerdo que aquí en España hay una escuela magnífica, de origen muy humano, que es la escuela de Salamanca, y garantizaba la posibilidad y el perdón de Dios si matabas al tirano. El tiranicidio existía. Azpilicueta en el siglo XV, en el siglo XIV ya se empieza a reivindicar, pero sobre todo Azpilicueta y Mercado, otros de los dos grandes pensadores de la escuela de Salamanca. Y entonces el tirano era el que abusaba de los impuestos. Tú calcula ahora que hay impuestos por todos los sitios y sin embargo a la vez tenemos peores prestaciones, peores servicios, porque se gasta todo en pagar locales para mariquitas, locales para femichillonas, locales para tíos raros, o sea, todo lo raro del mundo, todo lo que es antinatura. Las abortistas tienen que estar subvencionadas porque son ecologistas, claro, y la ecología ya sabemos que la naturaleza, todos los animales. O sea, yo cada vez que una coneja pare 8 conejos, ha abortado 7 por el camino y todo. La naturaleza tiene una ventaja sobre nosotros, que la naturaleza no es democrática. Tenemos dos cosas que no son democráticas. Ni Dios es democrático, porque nadie lo ha elegido, se ha elegido a sí mismo, como este hombre. Y la naturaleza no es democrática, sigue. Y la prueba está que no es democracia, que sigue dura y es violenta. Porque en la naturaleza todo es comido o es comedor. Todo lo que hay que hacer. Pues nosotros, oye, no luchemos contra la naturaleza, pero tampoco seamos víctimas de la naturaleza. Yo, por muy rojo que sea una persona, le prefiero mucho antes que a un perrito o que a un pajarito. Pero ¿dónde va a parar, no? Y te digo a rojos que hoy día, para mí sería una bendición. A lo de estos infrarrojos que hay, que son los rojos del dinero puro. O sea, lo que Marx ya lo decía, nosotros queremos cambiar la sociedad, no queremos entenderla, ¿no? Hay que cambiarla. Y para cambiar la sociedad tienes que cambiar la persona. La frase de la agenda: no tengo nada, pero nunca he sido tan feliz. ¿Y cómo se come eso? Y luego quieres subir los sueldos, eso es propiedad privada, ¿no? No tienes que tener nada, trabaja gratis, joder, que ya se pondrá contento el de los helicópteros y el de los superpumas. Trabajemos para ellos. ¡Viva la esclavitud, señores! Ser muy demócratas todo el mundo.
Norberto, voy a hacer otro comentario al hilo de alguna de las cosas que ha comentado Carlos, que hablaba de los derechos humanos y efectivamente la escuela de Salamanca y los dominicos como digamos precursores y fundadores de los derechos humanos, ¿no? A día de hoy se recurre permanentemente a invocar a derechos humanos. Cualquier cosa se dice que es un derecho humano, ¿no? Con lo cual están en buena medida devaluando los derechos humanos, que para que sean así tienen que ser universales y tienen que ser muy poquitos. Pero bueno, estos derechos humanos devaluados de los que hacen gala permanentemente han sido también mencionados dentro de este conflicto que tiene estas consecuencias económicas sobre la energía que hemos estado viendo entre Rusia y Ucrania. Occidente, donde nosotros vivimos, en el bando en el que nosotros estamos involuntariamente, yo creo que nosotros ya nos hemos manifestado en muchas ocasiones diciendo que más allá de que entendamos las razones de unos o de otros, lo que nos gustaría como españoles es ser soberanos y por lo tanto no tener que adherirnos a uno de los dos bandos, sino en función de los intereses de nuestra nación y de los españoles, pues haber elegido, si había menester, pues a qué bando apoyar, si es que alguno se mereciese el apoyo. Pero en cualquier caso digo, Occidente, entiéndase Occidente como esa suma de organizaciones internacionales entre las que está la OTAN, la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Occidente presume habitualmente de representar valores y respeto a los derechos humanos, y además aquí lo ha hecho valer frente a pues el que nos cuentan es un criminal, Putin. De hecho, pues han tratado siempre de centrar su propaganda llamándole la guerra de Putin, ¿no? Para personalizar en este personaje, en este mandatario ruso, pues digamos toda la crueldad, y bueno, pues se ha hecho toda una propaganda de la crueldad de los rusos frente a las bondades de los ucranianos. Y a mí no me dejaría, o sea, no me gustaría dejar pasar por alto mencionar el asesinato en atentado terrorista este verano de la hija de un filósofo, de un pensador, que es Alexander Dugin, que fue objeto de un atentado terrorista, de forma más que evidente, pues cuyos actores intelectuales son estos occidentales que presumen de los derechos humanos y que sin embargo pues mandaron a los servicios secretos de unos u otros países o al que haya sido a asesinar a un pensador, a un filósofo. Y hemos visto además como en muchos medios de comunicación se ha tratado de justificar eso que podríamos llamar esa ejecución extrajudicial, diciendo que es que era el filósofo de cabecera de Putin, que era el que le había inspirado para sus políticas expansionistas, etcétera, etcétera. Es decir, justificando el asesinato, en este caso de la hija de Alexander Dugin, en un atentado terrorista que iba dirigido contra su padre. Bueno, pues si estos son los defensores de los derechos humanos, pues que venga Dios y lo vea. Sí, hemos rescatado algo habrán hecho, ¿no? Que se utilizaba aquí mucho en la época de los llamados años de plomo, en la transición, cuando asesinaban militares, guardias civiles, policías, y cuando mataban a un civil, que no querían decir que posiblemente, y es que luego era así, eran falangistas, pues de algo habrá hecho, por eso lo habrán matado y se justificaba ese asesinato. Habéis mencionado que efectivamente está claro quiénes mueven los hilos, pero a mí me ha recordado cuando estáis hablando ahora un poquito brevemente de lo de Ucrania y Rusia, que hay veces que cuando aprietan se acaban las gilipolleces. Yo me acuerdo de una noticia que surgió, pues si la guerra esta lleva 6 meses, según una versión oficial, aunque está claro que la guerra empezó hace bastante más tiempo, los colectivos LGTBI y trans y tal se quejaron mucho porque, como todos sabéis, pues obligaron a los hombres ucranianos a que se quedaran en su país, en su patria, para luchar, y dejaban que se fueran las mujeres y los niños. Entonces, claro, el colectivo transexual pues decía que les estaban obligando a quedarse y que ellos eran mujeres, y le dijo, y mira que el Zelensky no es santo de devoción ni nada de eso, mira, vamos a ver, tú has nacido tío, tú eres tío y tú te quedas aquí a combatir como que eres un tío. O sea, aquí se acaban los transexuales, es decir, cuando empiezan los tiros se acaban las gilipolleces en muchos casos. Y que en estos minutos que nos quedan, una de las consecuencias de la crisis energética que nos llaman es la carestía de la vida. Y la carestía de la vida, lo que sí me gustaría preguntaros así brevemente es si veis que con las soluciones que están aportando, las soluciones con todas las comillas que queráis, tanto el gobierno de turno como la oposición de turno,
esto tiene visor de solución. Yo personalmente creo que no. Este mes se han puesto muy contentos porque dicen que solo la inflación interanual solo ha subido un 10,4% y es muy bueno porque el mes anterior había subido un 10,5%. Claro, coño, es que está cogiendo una base que era mayor, entonces ha subido menos el porcentaje porque ya los precios eran más altos, con lo cual los precios siguen subiendo. Mientras hay inflación positiva es que están subiendo los precios. Yo no voy al supermercado y no veo nada más barato. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo voy frecuentemente a Finlandia que comparte con Rusia 1.500 kilómetros de frontera, es decir, que ahí sí que se debería acusar la subida de precios. Finlandia es un país mucho más caro que España, también tiene unos sueldos muchísimo más altos que en España, y allí la calidad de vida no ha subido para nada como ha subido en España, que España, lo recuerdo a las víctimas de Alonso, es el país de la Unión Europea junto a Portugal que está más alejado de Rusia, con lo cual tendría que afectarle menos. Norberto. A ver, aquí hay dos formas de afrontarlo. La del gobierno, que nuevamente pues oculta detrás de medidas pretendidamente sociales, pero que es uno de los principales responsables de la subida de los precios, porque prácticamente todo, y desde luego la energía, está gravado con muchísimos impuestos. De hecho, el Estado español está batiendo récords en recaudación. Jamás en la historia de España el Estado había recaudado tanto dinero. Entonces, por ejemplo, si se proponían hacer algo al respecto de la carestía de los combustibles, pues podrían haber dicho, bueno, pues temporalmente, al menos mientras dure esta situación, vamos a rebajar los impuestos. Y han dicho, no vamos a rebajar los impuestos, vamos a seguir cobrando los impuestos, es decir, cobramos 40 y luego decimos que vamos a dar una subvención por 5. Es decir, gracias a la subida del precio de los combustibles, el gobierno recauda 40, me invento las cifras, pero para poner el ejemplo, dice, y luego ya te devuelvo 5. Bueno, pues hijo, no me cobres 40 y no me tendrás que devolver 5, ¿no? Pero ahí, digamos, el gobierno además utiliza ese mecanismo para el día de mañana poder decir, mira, el gobierno se preocupa por los más humildes, por tratar de paliar la subida de los combustibles, y estuvo subvencionando con no sé cuántos céntimos el litro de gasolina. Y luego, por otra parte, están los de la oposición, que en parte hacen esta misma crítica que he hecho yo, pero para los que todo se soluciona rebajando los impuestos, ¿no? Y bueno, y es verdad que hay una carga impositiva brutal en prácticamente todo lo que todo lo que se comercia en España, porque tenemos que sostener un Estado mastodóntico para lo malo, es decir, de cosas superfluas, de 19 parlamentos, de ayuntamientos que son como parlamentos en sí mismos, de miles de organizaciones que no sirven absolutamente para nada, cuando no son directamente negativas o inmorales. Bueno, todo este armatoste del Estado hay que sostenerlo. Luego, sin embargo, en cosas que ayudarían a que España fuera una nación soberana, como por ejemplo los presupuestos de defensa, pues siempre se ha querido recortar. Y entonces lo que digo, la oposición, sin embargo, solo dice que hay que bajar los impuestos, ¿no? Yo creo que hay algunos problemas que son endémicos en España y que no se solucionan solo bajando impuestos. Hemos hablado antes del de la energía, y la energía siempre es uno de los aspectos fundamentales en una economía. España es un país energéticamente dependiente, y mientras no solucione eso, es decir, mientras no, y eso son políticas a medio plazo, mientras no le meta mano a eso y aproveche sus propias fuentes de energía, va a seguir siendo dependiente energéticamente del extranjero, con más impuestos o con menos impuestos. Y entonces, ante crisis internacionales como las que hay ahora, pues los precios se volverán a disparar, por no hablar de instrumentos clásicos de la economía que España ha perdido, porque no es una nación soberana, porque se los ha entregado a la Unión Europea, ¿no? Un clásico de la economía, las devaluaciones de la moneda. Nosotros ya no tenemos moneda, nosotros no controlamos lo que manejamos para el intercambio, los euros, eso nos lo manejan unos señores que deben ser muy listos allá en Bruselas, pero que tienen otros intereses, no el de los españoles, y entonces hemos perdido ese instrumento clásico de política económica para atajar las escaladas de precios. Entonces parece que es la solución a todo. No es que sea la solución a todo recuperar la soberanía, pero sin recuperar la soberanía no hay solución a nada.
El paso primero es recuperar la soberanía, es decir, tener la capacidad de gobernarnos conforme a los propios intereses de nuestra nación y de los españoles. Si no tenemos esa capacidad, es que no podemos poner políticas en juego. Luego las políticas pueden ser acertadas o desacertadas, pero es que a día de hoy no tenemos capacidad de hacer ninguna política porque toda nuestra soberanía económica, energética y también militar y otras muchas, pues está entregada a potencias extranjeras. Carlos, ¿tú ves soluciones en las soluciones que plantean los medios, de los partidos políticos del sistema y el resto de instituciones? No lo digo porque no quiero que me apliquen la ley del odio, pero daré una opinión. Bueno, lo que has dicho tú antes, efectivamente, eso es la política económica del rebote. Tiras una pelota desde el sexto piso, llega al segundo y te pones contento. Hemos subido 2 pisos. No, capullo, ha bajado 4 en realidad, ha perdido 4 alturas. Lo que ha citado Norberto, la Unión Europea es uno de los provocadores de la inflación que tenemos hoy día, porque se ha liado a meter dinero sin tener base en nada. Cuando metes más dinero del que produces, aumenta las peticiones de gasto y entonces suben el precio de los productos. En vez de hacer más para ganar la siempre teoría que hemos defendido, la de los muchos pocos antes que la de los pocos muchos, sube precio y hay mucho más dinero en circulación que lo que producimos, y lo que producimos lo tenemos todo hipotecado con el déficit público. O sea, ya no solo con la deuda, sino el déficit, que es lo que no se puede pagar. Aquí se está sangrando la seguridad social. Se inventaron hace tiempo un fondo que se llama Fondo de Maniobras. La seguridad social tiene 4 o 5 fondos. El Fondo de Accidentes de Trabajo, el Fondo de Pensiones, el Fondo de Garantía Salarial, que se le da muy bien a la UGT tirar el cubo lleno y tirarlo vacío y sacarlo lleno de dinero. Bueno, pues para que no se dé mucha cuenta la gente de que con el dinero de los fondos de la seguridad social, que es capital privado de los trabajadores y los empresarios, no son recaudaciones vía fiscales. Ahora sí, los han metido en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen con este fondo de maniobra? Están comprando deuda pública, están pagando déficit para que puedan cuadrar los presupuestos y en Europa se pongan muy contentos y nos den muchísimo más dinero, que a su vez sube más la inflación. Ahora, cuando todo suba mucho, de repente lo van a bajar. ¿Para qué? Para acabar con el ahorro. Tú ahora estás comprando un piso a lo mejor a 200.000 euros. Dentro de 3 años se le va a bajar a 150.000. Pero vas a tener siguiendo una hipoteca por esos 200.000 más los intereses que te ponga el banco. O sea, la inflación es un castigo contra la nómina del trabajo y la deflación es un castigo contra la propiedad del hombre, de la persona. Y eso es lo que tenemos en este gobierno. Repito, qué feliz voy a ser cuando no tenga nada. Coño, pero mientras que lo tenga, déjame que lo disfrute. Si aquí esto se soluciona con producción, fomentar otra vez de arriba abajo el sector primario, que España es riquísima en casi todo. Y luego el sector secundario, que es la industria, que España ha tenido una industria muy potente. Y luego ya todo viene por añadidura, el transporte y el ocio y el servicio y todo eso. Es muy fácil, no estos políticos de empleo que dan ahora, que más o menos Keynes decía que acabar con el paro es muy fácil. Por eso la mitad de los parados a hacer zanjas y la otra mitad a taparlas. Eso trabajo es improductivo, es esfuerzo, pero no está remunerado. Claro, lo que hace falta son 2 cosas. Uno, que alguien tenga, por lo menos, ya no te digo amor a la patria, pero un poquito de sensibilidad con sus mayores, con sus padres. Patria y padre viene de lo mismo, y patrimonio también. Eso es otra. Y lo otro, que sean medianamente inteligentes, joder, que pongan interés y cariño y sabiduría. Pero es que aquí todo el mundo se pega a quién es el más idiota de todos para que le den un cargo. Al célebre Pachi López, su padre, yo no sé si sería buena o mala persona, pero era un socialista muy clásico allí, y le llamaban Lalo. Y cada vez que iba con el niño de la mano le llamaban el hijo Lelo de Lalo. Pues a ese le han puesto de portavoz del gobierno. ¿Cómo será cuando el portavoz es un Lelo? ¿Cómo serán los portavoceados? No te voy a decir nada. Nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan 5 minutitos de programa. Veo que no confiáis mucho ni en las soluciones que nos presentan, ni por un lado el gobierno ni por otro lado la oposición. Entre otras cosas, nosotros nos diferenciamos mucho entre gobierno y oposición, ni en esto ni en nada. Y Estado. Creemos, todos los que estamos aquí, yo creo que la mayoría de los que nos estén viendo, que este es un problema mucho más de fondo, que es un problema, como ha comentado también Norberto y Carlos, de que hay que recuperar la soberanía, que hay que acabar con gastos superfluos, por ejemplo, las autonomías, y no solamente porque sean caras, sino porque acaban con la nación.
Y vamos a terminar, pues, como siempre hacíamos en todos los programas desde hace más o menos un año, y lo voy a hacer hoy también, recordando el caso Blanquerna, que no hay ninguna novedad, pero que evidentemente mientras tengamos voz, pues vamos a seguir recordándolo, porque la injusticia está ahí, que no haya novedades. En el caso de los encarcelamientos de los camaradas, no quiere decir que la injusticia no haya desaparecido. Hay camaradas que siguen en prisión, hay camaradas que siguen en tercer grado y otros camaradas que siguen pendientes del ingreso. Mientras, precisamente ahora se van a cumplir 9 años, el 11 de septiembre, mientras los que viven un golpe de Estado, pues ya sabemos cómo están, cómo viven a nuestra costa y cómo, si no han decretado la independencia a través de manera unilateral, es porque no les convenía. Y recordar que tenemos, si queréis apoyar a los camaradas de Blanquerna, este verano nos han llegado muchas fotos, vídeos de camaradas, o no camaradas exactamente, pero de personas que nos han enviado en su lugar de vacaciones o en su lugar de residencia habitual para solidarizarse con estos patriotas. Tenemos un Facebook que es Auxilio Azul Comunidad de Blanquerna y un Twitter que es Blanquerna Resolución. Y Norberto, ya que estamos en Espacios de Mans, me consta que ya empieza la temporada también para Espacios de Mans. No digas toda la previa de actos que tenéis, porque si no la gente a lo mejor se trabuca, pero sí por lo menos los primeros, y dónde pueden mirar la gente para estar informada del resto. Sí, como dices, claro, antes del verano, pues apenas fueron 2 meses y medio de andadura de Espacio Ardemás, desde mediados de abril, que es cuando lo inauguramos, pero se hicieron ya un buen número de actividades, y lo cierto es que ya en este propio mes de septiembre y en el mes de octubre, pues están previstas un montón de ellas, con lo cual efectivamente no las voy a recordar todas. Voy a recordar la primera de ellas, que es esta misma semana, el jueves a las 7:30, pues estará aquí en Espacio Ardemans, en la calle Ardemans 66 de Madrid, el biólogo Fernando López Mirones, para presentar su libro Yo, negacionista. Sabéis que fue uno de los que se distinguió por ser más crítico con todas las medidas que iban tomando las distintas administraciones, los distintos gobiernos durante la pandemia. Bueno, pues sacó un libro que se llama Yo, negacionista, y vendrá a presentarlo junto con el historiador Pedro Fernández Barbadillo. Eso será este jueves aquí en Espacio Ardemans a las 7:30. Y para el resto de actividades, que ya pues en el mes de septiembre hay un montón de ellas programadas y también algunas ya para octubre, pues lo mejor es acudir a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, así que ahí van a poder encontrar toda la información de las actividades que organizamos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y los viernes culturales de la Falange comenzarán posiblemente a finales de septiembre, de octubre. Queremos intentar el penúltimo viernes, y bueno, creo que va a ser una persona bastante interesantísima de oírle y del libro que presenta. Simón de Montfort, el cruzado del siglo XXI, más o menos todos le conocéis, y es una buena forma de alianza de civilizaciones. Exactamente, confirmaremos la fecha exacta, pero posiblemente será el viernes 23. Los viernes culturales se celebran todos a las 8 de la tarde, los viernes, y ese libro se llama La cruz y la espada. Mantenerse en pie en un mundo en ruinas, lo recomiendo. Hay una cosa mala en ese libro, que es el prólogo, que es mío, pero lo demás es todo muy bueno en reflexiones suyas y vivencias. Y nada más, muchas gracias a todos los que os habéis acercado, que se ha llenado más todavía Espacio Ardemans que cuando hemos empezado. Gracias a todos los que habéis venido, gracias a los que me estáis escribiendo, que no habéis podido acudir y que estáis viendo el programa y lo estáis siguiendo y lo estáis difundiendo. Pido a los demás que lo hagáis, y por supuesto muchas gracias a los invitados. Muchas gracias, Norberto. Gracias a ti, Jesús, como siempre, y enhorabuena en la medida que te toca por estos 300 programas de la hora del café. Me toca algo. Carlos, muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros, al anfitrión y al presentador. Muchas gracias por la amabilidad y por la cerveza que me vais a invitar ahora. Eso seguro. Y nos despedimos como solemos hacer siempre y como vamos a seguir haciendo siempre, con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre. Gracias a todos.